entre mi generación y la de ustedes existe una distancia enorme, porque yo dentro de poco, si Dios lo permite, cumpliré 101 años. Ustedes tienen por delante toda una vida, pero tienen también una responsabilidad muy grande. En estos 100 años de mi vida he visto una transformación enorme en Guayaquil. No teníamos agua potable, no teníamos luz eléctrica, no teníamos automóviles, no teníamos calles pavimentadas, pero teníamos un amor muy grande por la ciudad. Y los jóvenes de ese entonces, de nuestro tiempo, estudiosos, amantes de su ciudad, trabajaron, estudiaron, y ese adelanto que ustedes gozan ahora se lo deben a generaciones anteriores que ofrecieron sus esfuerzos para dar una mayor comodidad a todos sus descendientes. La actual responsabilidad de ustedes es hacer algo superior a lo que hasta ahora se ha logrado. Parece increíble que todavía se pueda lograr más, pero yo estoy segura que se puede lograr todavía más, mucho, mucho más. Y esto se tiene que lograr con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no se consigue dar ni un paso para adelante. Pero con la ayuda de Dios y el amor al terruño, todo se puede lograr. Y yo estoy segura que el adelanto, la tecnología y todo lo que nosotros estamos gozando ahora se puede seguir mejorando todavía aún más y lograr aún mejores resultados. El mundo sigue siempre en movimiento, nunca para. También sigue en continuo movimiento en su desarrollo. Y nosotros, los jóvenes de ahora, los jóvenes ustedes que están comenzando a vivir, tienen que ser partícipes de ese esfuerzo, de ese trabajo, de ese sueño que parece imposible, pero que se convierte en realidad con la voluntad propia de cada uno, lograr hacer, mejorar y lograr grandes cosas que todavía parecen imposibles. Es un reto muy grande. La vida no es fácil, hay que luchar mucho, mucho. Pero ¿por qué la juventud? ¿Por qué? Yo digo que yo con mis 101 años no soy una anciana, soy una mujer menos joven. Me faltan años, pero soy menos joven, no soy vieja. Y ustedes, en cambio, son jóvenes, jóvenes que tienen una vida tan larga, tan bonita, porque la vida es hermosa, pero es hermosa si nosotros la sabemos hacer hermosa, si nosotros le damos nuestro esfuerzo, si nosotros le damos nuestro amor, nuestra actitud, nuestra paz interior. Eso es ser feliz en este mundo, hacer que este mundo sea lo que debe ser, el mundo que Dios creó para beneficio, bienestar del hombre. El mundo no se ha hecho para los malos. Dios no hizo el mundo para que la gente mala viva. Dios hizo este mundo para que viva la gente buena, la gente inteligente, la gente que ama, porque hay que amar el trabajo, hay que amar lo que tenemos alrededor, hay que amar al amigo, hay que amar a la familia, hay que amar al trabajo que se está haciendo. Amor, poner amor en todo. Si muevo esta mano, poner el amor para moverla, porque esto es necesario en la vida, el amor. Si en la vida no se le pone amor, en la vida, ahí sí no es una vida de placer, no es una vida de la que Dios quiso que nosotros gozáramos. Jóvenes de hoy, tenéis adelante un reto muy grande, pero tenéis también toditas las medidas que quieren ustedes y que necesitan para hacerle frente a ese reto. Ese reto es crecer, ser mejores, ser más buenos, ser más honestos, ser más pensadores, ser más estudiosos,
ser más en lo bueno, ser más en lo activo, ser más en todo cuanto es beneficio comunitario. No se necesita, no se debe jamás usar ese más en hacer el mal. En hacer el mal no es necesario el mal. Basta con un paso, con una palabra, y se ha causado más daño que cualquier cosa en este mundo. Pero en cambio, si nosotros hacemos más en el bien, siempre será más, siempre será mejor, siempre será de beneficio comunitario. Y si nosotros al final de nuestra vida podemos mirar para atrás y mirar quizás una fila enorme de obras de bien que se han hecho, qué lindo será presentarnos delante de Dios y decirle, aquí tienes, Jesús, el rosario de obras que yo hice en la tierra. A todos ustedes jóvenes les deseo ese entusiasmo de entregar lo mejor de ustedes, porque ustedes tienen vida, vigor, fuerza, tenacidad, tienen amor dentro de ustedes. Ocupen todo eso en el bien, en hacer feliz a los hermanos, en hacer feliz al que necesita un puñado de cariño, una palabra de amor, una sonrisa en los labios. Yo di la experiencia mía en estos 100 años de vida que Dios me dio y en el cual yo tuve que ejercer muchos diferentes labores. Una sonrisa en los labios me abrió muchísimas puertas. Jóvenes, a sembrar el rosal, ese rosal que hará de ustedes hombres sanos, fuertes y capaces, que hará mucho bien a su alrededor. Gracias, jóvenes. Seas adorado por siempre, Señor. Quiero amarte como amado soy yo, y en alabanza me daré. Tu voluntad y la mía una sola son. Tu corazón y el mío sean un solo movimiento de amor, como un fuego abrasador, inflama a subir tus centellas de amor en llamas de tu corazón abierto, mi Señor. Un gusto estar nuevamente aquí en este su programa Vida Nueva. Hoy día vamos a tratar con un amigo que ustedes lo conocen, muy estimado nuestro y de este programa, para visualizar un problema que se ha venido dando y que Sudamérica, yo diría que el mundo está un poco, ¿por qué no decirlo?, horrorizado. Querido Héctor, un gusto tenerte nuevamente aquí y de cajón vamos a conversar sobre esto y es el Padre Nuestro chavista. ¿Qué te parece, mi querido Héctor, semejante, y perdóname por favor por decirlo y al público también, semejante blasfemia? Se dice que la estupidez no hay que sorprenderse de esa, ¿no? Perdón, de la estupidez uno no se debe sorprender, pero realmente esto ya pasa toda medida. Porque provocar, primero, un cambio de la oración del Padre Nuestro, ya de por sí es una blasfemia. Así es, no nos olvidemos, fue hecha cuando se le pidió a nuestro Señor Jesucristo, que es el hombre Dios, claro, que es el Dios hombre, que nos enseñara a orar, y Él hace una de las manifestaciones más hermosas para cuando con un hijo que necesita saber algo se le dice, te voy a enseñar. Y Él nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, etc. Entonces vemos cómo se ha tratado de colocar, y mira tú la necesidad de la raza humana de creer
de que necesita realmente las cosas divinas para poder pegar. Y definitivamente sabiendo de que esto que se hace cuando se hace la oración es de carácter divino, obviamente dentro del contexto del humano, dentro de lo que se verbaliza, hoy día se lo trata de trastocar con una medida de saber de que el ser humano es pecador y que uno no puede darse el lujo de catapultarse con semejante oración en donde se reúne una serie de vanidades personales, entre comillas, para que realmente se pierda esa realidad divina que es la oración, la adoración, esa petición del ser humano hacia Dios y que Jesús nos los enseña para podernos acercar al Padre. Cuando los apóstoles le piden a Jesús, enséñanos a orar, no es que ellos no sabían orar, vienen de una cultura hebrea, Así es. son israelitas, Adán y Eva. desde Adán, ellos han aprendido a orar en la sinagoga todos los sábados, conocen los 150 salmos, Así es. conocen las oraciones de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Y no solamente Daniel. ellos, acuérdate cómo la samaritana también sabía de Dios. Sí, pero a lo que quiero es, estos hombres que sabían orar, Le preguntan. que por siglos habían desarrollado, voy a usar una palabra y otra, el arte y el amor de la oración. Cuando ven a Jesús orar, se dan cuenta que no saben orar. Entonces, al ver ellos a Jesús a orar, le dicen, enséñanos a orar. Entonces, es Dios mismo quien hace una aproximación perfecta de toda la Escritura y la encierra en una sola oración. Así es. Lo más sagrado que existe en el universo como oración es el Padre Nuestro. Así es. De allí que es muy apropiada tu frase cuando dices, esto es una blasfemia, porque se atenta contra lo más santo que existe dentro de lo que es las oraciones. Y acerquémonos al concepto, como tú muy bien dices, mi querido Héctor, de saber que la blasfemia como concepto es insultar a Dios. Ese es el concepto. Y con esto se está insultando a Dios. Vemos cómo un pueblo católico como el venezolano está sufriendo una debacle de toda circunstancialidad posible, social, política, económica. Y ahora lo quieren hacer religioso. ¿Qué te parece, mi querido Héctor? Triste cuando los que están a cargo de gobernar para servir, tienen autoridad para generar bienestar, que están llamados al desarrollo político, social, educativo, económico de un pueblo, entran a ser rectores morales y rectores de la fe. ¿Quién les ha dado ese cargo? Visualicemos pues su vida O sea, moral, religiosa, es más, para él realmente ver si catapultan como tales no profesores es de un hecho. hombre de fe, puede tener creencias, Así es, que eso no es lo mismo que ser un hombre de fe. así es. Puede ser un pastor, un sacerdote, pero no es tal. Y aún así mismo, si lo hubiese sido, No tiene no tiene la calidad potestad para, moral para poder ingerir en una no oración que es de corresponde. carácter divino. no corresponde. Así es. Entonces, primero, esta oración, el Padre Nuestro chavista, es un insulto a Dios y es una blasfemia. Es una blasfemia. Pero por otra parte, aparte de ser un pecado grave, que es la blasfemia, porque no es un pecado mortal Anatema corriente, decía en el Viejo Testamento. es un ¿no? anatema, es objeto de maldición, por eso quien lo practica vive una excomunión. Así es. Aparte de eso es un pecado adicionalmente de abominación. ¿Por qué? Porque se está haciendo una oración al expresidente de la República Venezolana, Hugo Chávez. Claro. Y el señor Chávez está muerto. Y evocar a un muerto es un pecado con carácter de abominación. Así es. Entonces allí hay doble pecado, triple pecado. Porque primero hacen la blasfemia, segundo la proponen. El hacer la blasfemia es un pecado. El inducir a El que proponerla es otro. y proponerla Que se es enseña. otro pecado. Así es. Y el que la recibe y la practica comete otro pecado. De verdad que estamos viviendo
tiempos aciagos y de gran confusión. Se van contra el primer mandamiento. Las tres particularidades. El primer emitidas mandamiento, es el primer segundo mandamiento Sí. también, el cuarto mandamiento Es una también, barbaridad, es una barbaridad. barbaridad. Es una barbaridad. De allí que debemos los católicos, los cristianos, ver. El mandamiento del Señor es ver las cosas como son y llamarlas como son. Por su nombre. No Por- tergiversándola, por su nombre. ni llevando ese relativismo que solíamos hablar. No, de no. que sí, esto sí, dependiendo de las circunstancias. No hay tal aquí. Jesús no es relativista. No, en lo absoluto. Jesús dice, o estás conmigo o estás sin contra mí. Así es. O recoges o desparramas. Blanco O negro. De hecho dice, maldito el que tiene tintas medias porque ese lo arrojaré con más ganas al infierno. Bueno, justamente la única parte de la Biblia que habla de que Dios vomita a alguien es al Ese. tibio. Claro. Su sí no es sí y su no Es es no. no. Todo está bien, todo es misericordia, todo es amor, la verdad es relativa y así no es, porque Dios, que es Padre, también es juez. Así es. Y en ese sentido, hay que interceder por nuestros hermanos de Venezuela Hay que orar mucho. para por que este eso, tipo de cosas no se den y por nosotros para que en ninguna parte se den. Dios no nos permite. Sí, porque además, al son de los errores que se han dado a partir del hermano José Gregorio Hernández, que es siervo de Dios, no es beato y no es santo, se volvió él un instrumento de brujas, de evocadores de muertos, de santeros. Siendo no él, porque él no toca aquí ninguna cuestión, No, sino él el es un hombre de Dios. Así es. El medio que lo rodea El medio trata de satánico que rodea sustituir a ese ser para exactamente. irse a otras cosas. Y hacen del No son. culto al hombre de Dios que por sus virtudes heroicas Que son muy grandes. y por sus milagros Así es. se entiende y la iglesia aprueba que está en el cielo, Así es. hacen de él un rito satánico, cual es la evocación a De los muertos. muertos. Así es. Porque el llamar a un muerto es evocarlo, que no es lo mismo que invocar a un Es santo. un anatema. Es un anatema. Entonces se vuelve un anatema y es un objeto de maldición de parte de Dios. Así es. Mirá, pero Dios es amor. Por supuesto que Dios es amor. Pero también es justicia. Dios es Y justo. más aún a los haberes divinos. Como dice la Escritura, así como es su misericordia, así es su severidad. El justo juicio de Dios es algo que no se hace esperar. Así es. Y mientras estamos en el año de gracia, que es este tiempo donde podemos recibir perdón, busquemos en anhelantes la verdad y no permitamos que este tipo de blasfemias, como muy bien lo indicas, hagan de los creyentes en general una panesca de creencias. Un sincretismo, Un sincretismo como es la concepto. palabra correcta, un sincretismo. Eso, mi querido... Querido Héctor, muchas gracias. Queridos televidentes, le damos gracias a Héctor, gracias al Señor, porque a veces nos da un poco de temor hablar de estos temas. Pero gracias a Dios, la directora de este programa, nosotros, no les tenemos miedo. Y precisamente no tener miedo a las cosas que hay que aclarar por amor a Dios. Dios trino en este mundo vino a dar su vida. Y es injusto que a alguien se le ocurra decir una oración de carácter divina que contacta al hombre con lo trinitario, con lo divino, vaya a ser tope de blasfemia, tope de insulto, tope de injuria a esa realidad cognoscitiva de todo ser humano que conoce que existe un Dios, que vino, insisto, acá a la tierra a dar la vida por usted y por mí. No es justo que no podamos decir que esto está mal. No que depende, no que quizás, no que hay la posibilidad, no, que está mal. Porque lo blanco es blanco, lo negro es negro. Cuando no hay luz, hay tinieblas. Y esperemos que estas tinieblas no perduren y que la luz salga nuevamente a esta nación, a este pueblo y a todos los que vivimos
en esta región para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Un gusto haber estado con ustedes. Muy buenos días. No me arrepiento de haber dicho sí, es un regalo del cielo. ¿Y ahora qué voy a hacer si no tengo trabajo? Cuando me enteré, me fui de espaldas. Bueno, pues, felicidades. Otra vez, volver a empezar. ¿Qué van a decir mis papás y toda la gente? A final de cuentas, valió la pena. Queridos hermanos, tenemos al Papa Francisco, que es un Papa muy humilde y muy bueno. A mí me encanta Juan Pablo porque también es muy lindo y el Papa Francisco, pero el Papa Francisco nos ha dejado muchas enseñanzas que hace posible apreciar rápidamente en forma muy humilde lo que él dice. Por ejemplo, nos ha enseñado cómo orar y tenemos en la parte de la mano 5 grupos diferentes para poder orar. El Papa Francisco nos recomienda que el grupo que está aquí en el pulgar, que es el más cercano a nosotros, este es el grupo familiar por el que tenemos que orar. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestras hijas y todos los que conforman nuestro núcleo familiar. Nuestras hijas y nuestros hijos, ustedes saben también que cuando una madre ora, los ángeles se movilizan y suceden grandes milagros. Luego viene el índice, que lo usamos para señalar. Los profesores y maestros lo usan para instruirnos y enseñarnos. Y también lo usan los médicos y también los sacerdotes, los médicos para curar nuestro cuerpo y los sacerdotes para curar nuestra alma y el espíritu. Tenemos que rezar mucho por ellos para que puedan cumplir su misión, llevar a cabo, a sanar a la comunidad y enseñarnos. El tercer grupo es el más alto, es el de los presidentes, es el de los líderes, es el de los empresarios y de los gerentes. Así como el dedo es el más alto, ellos tienen que dirigir la vida pública y tienen que la opinión pública también. Generalmente cuando lo usan en mala forma como los terroristas, nos llevan a la violencia. Por eso hay que rezar mucho por ellos, porque ellos tienen que llevar a cabo su misión. Una buena conducción del país, de la nación o de cualquier cosa que lideren. El cuarto grupo es el grupo del dedo anular. Como cualquier pianista les diría, el dedo anular es el dedo más débil de todos los dedos. Por este hay que rezar por los que están postrados de las enfermedades, por los que están postrados espiritualmente también. Hay muchos que están desesperados, muchos que están solos. Muchas personas piensan que el no tener que comer es la mayor pobreza, pero hay una pobreza más grande, la espiritual, que es cuando no tenemos a ninguna persona alrededor, cuando nos sentimos solos. Las personas se deprimen, se sienten solos y eso les afecta muchísimo la salud. Hay que rezar por este grupo de mañana y en la noche, porque son los más débiles. También en el dedo anular llevamos el aro matrimonial y hay que rezar por los matrimonios. Y bueno, después de todos estos 4 grupos, viene el meñique, que es el dedo que nos representa a nosotros. Es decir, somos los más chiquitos. Recuerden, como le dice la Biblia, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y cuando tú ya has rezado por todos estos grupos, las perspectivas de tus necesidades han cambiado. Ya no vas a ver que tus necesidades son tan urgentes. Ahora los ves que más vale recibes muchas gracias del Señor en frente de todas las otras necesidades de las otras personas. Tu corazón va a estar mejor en el camino que Dios quiere. Y entonces esas son las enseñanzas del Padre Francisco. Las 5 grupos que tienes que rezar. Porque ustedes saben que la oración nos lleva a Dios, es el camino perfecto para pedir y para recibir y para agradecer las gracias del Señor. Queridos amigos,
Que Dios los acompañe. Este programa nos dirige al Espíritu y asimismo lo poquito que he podido dar es para ustedes, para dirigirlos espiritualmente un poquito más. Gracias.